Pues ahora vamos a hablar de agricultura y ganadería. El pasado mes de julio, a finales, se eligió al coordinador estatal de las juventudes de COAG, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Ese cargo recayó en un gilocano que está esta tarde con nosotros. Él es Marcos Garcés. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Marcos, si no te importa, nos vamos a tratar de tú. Perfecto, claro. Vale. Sí. Marcos, tú has estudiado aquí en la comarca del Giloca toda la vida, eres originario de Bañón, aunque ahora vivas en Calamocha, tienes 29 años y cuando terminaste bachillerato te fuiste a Valencia, si no me equivoco, a estudiar, en primer lugar, ingeniería agrónoma, después sociología y ciencias políticas, pero aunque estabas estudiando sociología y ciencias políticas, la universidad no te quitaba de la cabeza el campo, ¿no? Sí, bueno, yo cuando acabé el bachillerato ya sabía que me gustaba muchísimo el campo, de hecho ya trabajaba pues fines de semana y por las tardes me iba a ayudar a mi padre, pero quería seguir formándome. Como bien dices, empecé con ingeniero agrónomo, pero vi que no me convencía mucho y, bueno, como siempre digo lo mismo, que como me gusta la historia, la filosofía, la economía, pues vi que estaba sociología y ciencias políticas y me matriculé. Y a la vez, evidentemente, pues viniendo al pueblo, como podía. O sea, 3 días en Valencia y el resto aquí, luego una semana igual iba 2, uno completa, pues me iba organizando como podía. Seguramente, si te gustaba la agricultura y empezaste estudiando ingeniería agrónoma, mucha gente no entendería que terminases pasándote sociología. ¿Qué te ha aportado la sociología? Pues mira, siempre digo que me arrepentía casi todas las mañanas de haberme cambiado de carrera, de haber dejado ingeniería agrónomo, porque veía a mis amigos cómo iban evolucionando y me gustaban un montón las asignaturas que tenían. Pero el día que acabé sociología y empecé bueno, me vine ya 100% al pueblo, ya no tenía que ir a Valencia, me di cuenta que la sociología me aportaba una cosa que no la hubiera podido obtener con ninguna otra forma, ¿no? Que era pues tener una perspectiva distinta, mirar todo desde más ángulos distintos, y era una forma de ver y entender la agricultura y el medio rural pues que al final para mi trabajo del día a día me aportaba un montón. Cuando terminaste la universidad, ¿estabas seguro al 100% de que querías ser agricultor? O sea, ¿fue tu primera opción? Estaba seguro de que lo que me gustaba era la agricultura, siempre me ha gustado, desde pequeño he ido al campo con mi padre porque me ha gustado. Pero la verdad es que tuve dudas porque, pues no sé, también socialmente vivir en el pueblo y la agricultura no es lo mejor visto, ¿no? Eso quieras o no, nos influye a todos, la imagen en la sociedad en la que vivimos pues es lo que impera y al final te influye, pero la verdad que después del primer verano que estuve cosechando eso se me pasaron todas las dudas y evidentemente es lo que me gusta, coherente con lo que soy y con lo que llevo dentro. Ahora mismo trabajas en el campo, tienes tu campo, tienes también tu explotación de porcino. ¿Cómo es tu día a día como agricultor y ganadero? Pues bueno, como todos, cualquier agricultor y ganadero, pues te levantas pronto, hay gente que tiene que madrugar más pues si tiene que ir a la granja antes o después, pero bueno, a las 7:30, 8 voy al campo, hago las labores del campo y de la granja lo que tienes que hacer. Estoy todo el día en el campo, eso lo sabemos todos, ¿no? Estás todo el día y en épocas pues, de cosecha de siembra pues mucho más y bueno, el poco tiempo que te queda pues lo intentas emplear en las cosas que te gustan. Además, parte del cultivo es en ecológico. Cuéntanos, ¿por qué decidiste decantarte por cultivar parte de tus terrenos en ecológico? Pues, como bien dices, parte de la explotación es en ecológico y por 2 motivos principalmente. Uno de ellos, pues evidentemente, pues los que somos agricultores estamos en contacto con el medio ambiente y quieras o no, pues tienes ese pequeño gusanillo, ¿no? De pues cuidar tu entorno, ser responsable con lo que te da alimento, que al final es el suelo y el medio en el que vives. Luego, por otro lado, también creo que es una tendencia de futuro clara, que en zonas como la nuestra, en la que la producción pues no es como en Alemania, que no podemos competir con ellos en el convencional, pues es que tenemos que intentar hacer cosas un poco distintas que nos permitan vivir poder vivir como agricultores y ganaderos, y creo que lo ecológico es una apuesta que se debería hacer más en serio y que además se debería potenciar mucho más. Lo comentábamos al inicio, fuiste elegido hace un poquito más de un mes, coordinador estatal de las juventudes de COAG. ¿Por qué decidiste dar este paso? ¿Por qué te presentaste? Pues bueno, ya era corresponsable aquí en Aragón de los jóvenes de Uaga y no sé, me considero una persona inquieta, que bastante responsable con lo que creo y con lo que soy. Y bueno, es una forma más de ayudar al sector, de intentar aportar algo. Creo que los jóvenes tenemos que dar el paso, que cuando eres joven es cuando tienes que intentar, pues bueno, moverte un poco, influir en lo que puedas, trabajar por lo que de verdad quieres, que yo creo que la agricultura es el futuro
de muchas zonas y tiene un futuro espléndido porque al final la gente tiene que comer. Entonces, un poco eso, me gusta la agricultura, creo en ella y es una forma de defenderla y trabajar en pro del sector. ¿Te has marcado algunos objetivos o todavía te estás adaptando un poquito a las funciones que exige este cargo? Me estoy adaptando un poco, pero bueno, la línea de las juventudes de Coag está muy marcada desde el principio, que no es otra que trabajar por los intereses de los jóvenes dentro del sector y realmente importante es conseguir un relevo generacional en el sector real y coherente, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar solucionar o aportar todo lo que podamos para solucionar los problemas que tiene un joven agricultor cuando se instala y los jóvenes agricultores. Hablabas ahora mismo de un poco del relevo generacional y es que de aquí a poco la mayoría de las personas que están trabajando actualmente en el campo van a estar ya en edad de jubilación. Sin embargo, los jóvenes, por lo que vamos oyendo en los últimos años, cada vez lo tienen más difícil para acceder al campo. Tienen muchas limitaciones económicas de diferentes motivos. Esto es una contradicción, ¿no? Se podría decir. Sí, creo que, lo digo un poco de cabeza, solamente el 5% de los agricultores que hay en España son jóvenes, son menores de 40 años, lo cual refleja de forma muy gráfica lo que es la situación, ¿no? Que no haya relevo generacional en la agricultura, pues al final implica que los pueblos se van apagando también, que el futuro de la alimentación de un país empieza a estar comprometida, porque cuando tú no produces los alimentos y vienen de fuera, ya, pues bueno, es como la energía, ¿no? Siempre te enseñan que la energía es un sector estratégico, porque si no tienes petróleo y lo tienes que comprar, a poco que suba el precio, pues juegan contigo. Pues con la alimentación nadie nos lo enseña, pero es así, que incluso más importante porque lo que comemos. Y luego también, pues, mantenemos un montón de hábitats y de medios ambientes que, pues bueno, también poco a poco pues irán perdiendo. Entonces, el relevo en la agricultura debe ser algo clave en cualquier administración y la sociedad también tiene que creérselo e implicarse en ello. Sí, porque claro, partimos de la idea de lo que tú comentabas al principio, las personas, o sea, los jóvenes cuando terminan de estudiar, la mayoría no están pensando en dedicarse al campo y si los pocos que están pensando en dedicarse al campo encima lo tienen difícil para acceder, esto dificulta mucho las cosas, ¿no? El futuro. Cuando un joven intenta incorporarse a la agricultura, pretende incorporarse a la agricultura, tiene muchísimas más trabas y hándicaps mucho más grandes que en la mayoría de oficios, ¿no? ¿Qué trabas se puede encontrar? Pues bueno, desde la desorbitada inversión económica que hace falta, porque en la agricultura es un sector que tenemos que invertir muchísimo, además invertimos a precios de 2016 y vendemos a precios de hace 30 años, lo cual dificulta mucho más y los jóvenes que están empezando tienen mayor incidencia. Hay un problema de acceso a las tierras. Si tú no vienes de una familia que tiene terreno, que tiene tierras, es muy difícil conseguir tierras, no hay apenas disponibles y luego pues las que hay, pues vivimos en una burbuja de la tierra también y bueno, pues el precio pues, se liga con lo de la inversión. Hay una falta de formación e información. El joven se encuentra con una PAC que lo tiene totalmente abandonado. Pues, bueno, es una PAC que es un desastre, pero en los jóvenes hace una incidencia mucho mayor, ¿no? Porque no hay que olvidar que los jóvenes tenemos los mismos problemas que el resto de agricultores, pero potenciados por la debilidad que tenemos de estar iniciándonos en el sector. Luego también los problemas que tiene encarar tu futuro en el medio rural. Cuando un joven se incorpora, pues es que encaras tu futuro a vivir en el medio rural con tu familia o futura familia. Y el medio rural todos sabemos que cada día pues, está en peores condiciones. Nos tenemos que enfrentar también a un mercado totalmente loco con altibajos que solo responde a intereses financieros y que está controlado por gente ajena al sector, lo cual también pues cuando eres joven y tienes que hacer tu plan de futuro es muy difícil organizarte porque cada 2 años o año o 3 años o 4 pues cambia todo, tú haces una inversión y de repente no vale nada lo que has hecho porque pues como está pasando ahora mismo con la leche, ¿no? Y luego como te decía al principio y siempre me gusta decirlo, la imagen a la que te enfrentas, ¿no? La agricultura siendo un sector estratégico para un país pues quizás no está socialmente tan bien vista como debería estar. La gente piensa que el sector es muy anticuado y todo lo contrario, pues es uno de los sectores más innovadores en los que tenemos cada día un montón de más nuevas tecnologías, también que las compartimos con la tradición, pero bueno, que la innovación es muy, muy importante. ¿La percepción de la agricultura está cambiando en los últimos años o crees que todavía está muy marcado eso de agricultor y que nos ven, bueno, que a las personas que viven en los pueblos pues las ven como, vamos, no sabría? Pues por un lado sí que está cambiando, pero muy lentamente porque pues toda esta moda de los huertos urbanos, de un poco más preocuparte por lo que consumes, la comida ecológica, pues eso sí que es verdad que está habiendo un poco cambio de tendencia, pero la verdad es que la mayoría de la sociedad sigue sin saber de dónde viene lo que come, cómo se ha producido y cómo ha llegado hasta sus manos. Y hablando de comida es una locura, no saber cómo se ha producido y cómo viene, ¿no? Entonces
eso demuestra el poco interés o la despreocupación que se tiene hacia un sector que es el que te está dando alimentos. Hablábamos antes de lo difícil que resulta para muchos jóvenes incorporarse al campo. En tu caso, ¿cómo fue? Yo soy de los que lo tuvo más fácil, siempre lo digo. Yo tuve la suerte, pues yo venía de una explotación que estaba en marcha, mi padre la venía trabajando y de hecho sigo trabajando con él, entonces es una explotación que viene rodada, que está pues más o menos puesta al día en maquinaria y que además, como he venido trabajando anteriormente, pues mi incorporación ha sido como muy diluida en el tiempo, ¿no? Pero soy de los pocos y tenemos que aspirar mucho más a que solamente los hijos de agricultores se queden en el campo, ¿no? Hay un montón de gente que le gustaría trabajar en el campo, que le gustaría ser agricultura o ganadera, y lo que te decía antes, falta formación, falta información, acceso a la tierra, inversión económica, entonces esa gente sí que es prácticamente imposible, por no decir imposible totalmente. Aparte de, bueno, y la situación en Calamocha, en la comarca del Jiloca, ¿es muy distinta a cómo está la situación en España a nivel nacional o la situación de Teruel? Cuando a casi todos sitios donde vayas en España, pues tenemos más o menos los mismos problemas, las mismas retos a los que nos enfrentamos. Quizás Teruel, por el tipo de agricultura que tenemos, que es sobre todo cereal de secano, pues son explotaciones más grandes, pues evidentemente hay menos número de agricultores. Si te vas a Almería, que son un montón de invernaderos, pues hay muchísimos titulares. Pero bueno, por norma general son más o menos igual. Incorporaciones de este año, pues respecto al 2014, en lo que es la comarca ha habido unas 4 o 5 más, y lo que es Teruel, pues ha habido, pues si hubo 120 en el 14, creo que ahora ha habido 160 o así, pues ha aumentado un poco el interés quizás en incorporarse a la agricultura. Quería preguntarte también, estábamos hablando de que es difícil la incorporación de los jóvenes al mundo rural. También en Teruel hay un problema y es el de los estratos. Para eso nació la plataforma Abrígate, que protestaba pues porque las comarcas turolenses, teniendo la misma productividad o más incluso en algunos casos que otras comarcas de Aragón, estaban en unos estratos inferiores. ¿Cómo ves tú esto? Pues mira, al final esto de los estratos lo que refleja es la pésima y desastrosa PAC que tenemos, que lo que hace es que crea diferencias entre agricultores. Yo siempre digo que tú no te tienes que ir a otra provincia. Yo en mi pueblo, por ejemplo, con un vecino mío que también es agricultor, los dos tenemos X hectáreas, las mismas hectáreas, y además en el mismo pueblo, pues yo cobro un importe y él cobra otro importe distinto. ¿Por qué? Pues evidentemente es muy difícil de explicar y no tenemos tiempo, pero se establecieron unos derechos históricos que están mal llamados porque no son derechos, o sea, eso no es derecho, sino es una ayuda pública que tienes, que establecen lo que se le paga a cada uno en función de unas mochilas que tenía cada uno, ¿no? Entonces hay diferencias, pero de Teruel con Zaragoza y con el resto de Aragón, pero también con Andalucía, yo con mi vecino, con uno de Calamocha, con uno. Entonces al final lo que crea esta política que tenemos ahora, esta política agraria, es diferencias entre agricultores que altera a la competitividad. Es decir, el que cobra menos no produce el mismo precio que el que cobra más, y pueden ser vecinos de pueblo. Entonces eso es lo que una de las cosas desastrosísimas que tenemos y que tenemos que luchar. Y los jóvenes tienen más problemas porque cuando tú te incorporas no tienes derechos históricos, porque esos vienen de detrás y tú eres nuevo. Entonces, pues como puedes ver, una de las principales cosas y retos que tenemos es pues, esta desastrosa política agraria que tenemos. Además, la política agrícola es comunitaria, es decir, es de toda la comunidad europea. Claro, choca un poco que sea una política a nivel europeo y que en cada país y en cada región dentro de cada país la cosa sea distinta. ¿Cómo lo ves tú, con la percepción que te da haber estudiado sociología y ciencias políticas? Pues como muy bien dices, es muy incomprensible que la política sea comunitaria, los fondos vengan de Europa y en cada país, y ya también un poco, pero bueno, en cosas puntuales en cada comunidad, pero sobre todo en cada país sea distinto. O sea, no es comprensible por qué Europa deja que Francia tenga una determinada política, que aquí tengamos otra, pues no sé, porque al final todos los modelos tienen sus fallos, pero es muy evidente que unos funcionan mejor y peor. Y nosotros desde Juventudes siempre decimos, y me gusta mucho esa frase, que es que lo que queremos son más políticas agrarias y menos subvenciones. Es decir, queremos políticas reales que ayuden al sector, que hagan que el sector sea viable, que la ciudadanía tenga un suministro de alimentos estable de calidad, y con eso pues quizás necesitaríamos menos ayudas, ¿no? Que al final es parte del presupuesto de Europa. Ahora lo que se hace es subvencionar un sector que con las políticas se está hundiendo. Entonces es un poco incoherente, ¿no? Pero bueno, pues eso es un reto grandísimo que tenemos todos los agricultores, evidentemente, y toda la sociedad. Con el cambio de gobierno autonómico, el nuevo consejero de Agricultura de Aragón pues lanzaba una nueva propuesta de política
agrícola, de distribución, sobre los estratos también. ¿Cómo ves tú esa reforma que planteaba Olona? Pues mira, todo lo que sea abrir el melón de la PAC está muy bien. Tenemos que debatir de la PAC por lo que te contaba ahora, es decir, tenemos un desastre de política agraria y todo lo que sea debatir, intentar mejorarlo con ideas, aportar ideas, ayudar, pues está bien. La propuesta del consejero, pues bueno, la sintonía a mí me gusta. Bueno, más que me gusta, no me disgusta porque bueno, los pilares de la política agraria son que los ciudadanos europeos tengan un suministro de alimentos estables y que los agricultores tengan un nivel de vida digno. Esos son los pilares sobre los que se construyó la PAC y de hecho sobre los que se debería construir. Entonces la propuesta del consejero entra dentro de que los agricultores tengan un nivel de vida digno. Evidentemente hay que meterse a fondo porque a ver qué es un nivel de vida digno, hay que meterse a ver qué es una compensación de rentas, un montón de debatir, pero bueno, lo que te digo, en principio todo lo que sea debatir y aportar me parece no bien, sino necesario. Incluso los propios rivales políticos, por decirlo de alguna manera, desde el Partido Aragonés y desde el Partido Popular se reconocía que era una reforma muy ambiciosa, que a lo mejor sí que podía... Lo que se le ha criticado mucho es eso, precisamente, que quizás es demasiado ambicioso, pero bueno, pues cada uno tiene su estilo y su forma de actuar y pues hay que debatir, hay que discutir y hay que hablar de la PAC. Marcos, ¿cómo ves ahora mismo el futuro del campo en la zona? Pues mira, por un lado, el futuro de la agricultura tiene que tener futuro porque tenemos que seguir comiendo, el mundo cada vez tiene más habitantes y todos tienen que comer, pero por otro lado, con las políticas que tenemos y la situación del medio rural, pues la verdad es que bastante malo. Las estadísticas las cifras que te he dicho antes del 5% de jóvenes, pues lo evidencian que el futuro no es nada bueno, ¿no? Y tenemos que trabajar en ello, tenemos que conseguir pues que tanto las instituciones como la sociedad vean el sector como parte del futuro, como que en zonas como la nuestra, por ejemplo, la comarca del Jiloca, pues es parte del futuro para construir el futuro. Sin agricultura los pueblos no solo viven de agricultura, pero sin agricultura no había pueblos, ¿no? Y tenemos que apostar por ello, tenemos que apostar, pero tanto las instituciones como las personas que vivimos aquí, pues tenemos que apostar decididamente por el sector y quizás dándole un poco una vuelta de tuerca, ¿no? Porque no podemos seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora, simplemente cereal convencional. Pues bueno, tenemos que conseguir transformar todo lo que podamos en el territorio, porque es lo que genera más valor, hacer productos de valor añadido. Tenemos un territorio con un montón de oportunidades y bueno, pues cada territorio tiene más o menos oportunidades, pero al final las que tienes que aprovechar y no siempre tienen que venir de fuera a facilitártelas, ¿no? También nosotros tenemos que concienciarnos y trabajar por ello. Como también eres ganadero, te quería preguntar, en los últimos años sí que hemos visto que se han proliferado mucho las granjas de porcino. ¿Cómo valoras esto? ¿Crees que es positivo que haya esta proliferación? ¿Crees que puede ser peligroso? Pues bueno, todo lo que sea con su debido orden, es decir, al final una granja de porcino, pues si tiene su orden de distancia con el resto de granjas y se controlan los purines para que no cree una contaminación, pues evidentemente tenemos un territorio súper extenso con base social para el sector, como te decía antes, pues es que es un complemento más al agricultor o incluso a cualquier vecino de la comarca que se quiera montar una granja. Mira, yo por ejemplo, la granja que tenemos la tengo con 5 agricultores más de Bañón, 5 chicos que la montamos y al final lo que hacemos es que el cereal que producimos, la cebada que producimos se transforma en cella, vienen nuestras granjas, hacemos cerdos que se matan en Teruel y se venden como jamón. Pues ya le he añadido valor al grano de cebada que estaba produciendo, que se crean puestos de trabajo en cella, en Teruel, aquí donde sea camioneros, gente en el matadero. Y además pues es un complemento de renta que tiene el que tiene la granja también. Entonces pues evidentemente dentro de su lógico desarrollo sin pasarse. Y luego además hay algo que me parece súper importante, que es que el boom que tenemos ahora de granjas de porcino, como decías, son integradoras que vienen de fuera. Es decir, vienen de fuera y ¿qué pasa? Pues que tienen aquí los cerdos y se los llevan fuera a matar, hacen fuera el pienso, fuera a producir y todo. Y eso no deja aquí valor, simplemente te deja el purín, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es que ese desarrollo sea también parte endógena, se nos quede aquí, o sea, nosotros también nos impliquemos en que se nos quede aquí el parte de los beneficios que luego se sacan. El sector del porcino no es el que más problemas está teniendo en cuanto a ganadería. Hablábamos hace unas semanas también del sector cunícola, que lo está pasando bastante mal en esta época, ¿no? Sí, bueno, el sector cunícola lleva un montón de tiempo, pero un montón de tiempo con muchísimos problemas. Lo que pasa es que ahora mismo están en una situación ya insostenible hace tiempo y demuestra lo que te decía, pues el poco interés que se tiene en mantener una estructura productiva que se puede tener en una determinada zona que al final sustenta a la población, ¿no?
El mercado que tenemos, que también te lo decía antes, es una locura con altibajos que, por ejemplo, en el cerdo, que quizás lo conozco un poquito más porque tengo las granjas, pues son ciclos, que pasas 3 años que muy bien y pasas 4 que ruina total. Entonces es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Porque al final, que el sector cunícola lo esté pasando mal, quiere decir que un chico en mi pueblo puede cerrar una granja y tener que buscarse un trabajo fuera, que alguien que tenía planeado asentarse en la comarca, pues se le cambian los planes porque tiene una oportunidad menos. Entonces hay que trabajar en conseguir que el sector se asiente, que se considere futuro y que se le ayude a sobrevivir. Marcos, y ya para finalizar, seguro que hay muchos chicos jóvenes que a lo mejor están ahora en el instituto o que incluso han terminado ya la universidad, como es tu caso, que estén pensando o que les guste el campo y que quisieran dedicarse al campo, a la agricultura, a la ganadería. ¿Qué les dirías tú con tu experiencia que tienes hasta ahora? Pues que si lo que les gusta es la agricultura y si les gusta un poquito que se acerquen más y la conozcan, porque la agricultura es un oficio muy vocacional que al que le gusta te encanta, te va la vida en ello. Y que lo intenten, que evidentemente que lo intenten. Hay mecanismos como puede ser las ayudas a la incorporación y bueno, cada uno, lo que te decía antes, unos tienen más trabas que otros, pero bueno, que lo intenten, que se animen. El sector tiene futuro y sobre todo, y lo vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es darle una vuelta de tuerca y pues hacer productos con algo más de valor añadido, conseguir transformarlo aquí para que se quede el valor aquí, puestos de trabajo, entonces que lo intenten. Y además, contra más seamos, más nos podremos juntar, más podremos trabajar para seguir adelante. Desde luego tiene que tener futuro porque al fin y al cabo la alimentación de personas, claro, de las personas depende de la agricultura, de la ganadería, con lo cual si esos dos sectores no tienen, si el sector primario no tiene futuro, nada tiene futuro. Mala pinta, ¿no? Marcos, muchísimas gracias por haber estado en Calamocha Noticias con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos de cerca los pasos que vayas dando como secretario de las Juventudes Estatales de COA. Muchas gracias.